y de hecho son más cercanos a nosotros, los animales, que a las plantas. Hoy hablaremos del extraño y misterioso mundo de los hongos. Hay hongos de todos los tamaños, colores y formas, pero el hongo es mucho más que la seta que vemos en la superficie. Bajo tierra se encuentra la mayor parte del hongo, la cual se llama micelio. Por así decirlo, el micelio es como las raíces de los hongos, ya que con estas absorben los nutrientes y el agua que hay en el suelo. La seta es solamente el órgano sexual de los hongos, y se encargan de liberar esporas, que son como semillas que esparcen el hongo en lugares nuevos. Si alguna vez dejaste el pan olvidado y te diste cuenta que tenía manchas verdes, espero que no solamente hayas tirado esa parte. El micelio del hongo está por todo el pan, las manchas verdes son solamente la parte que libera esporas. Pero para que la espora pueda convertirse en un hongo nuevo requiere de mucha agua. A los hongos les encanta la humedad y no pueden vivir sin ella. Cuando una espora cae en un lugar que no tiene las condiciones apropiadas, puede permanecer inactiva por muchísimo tiempo, y cuando las condiciones sean óptimas crecerá un hongo que empezará el ciclo de nuevo. Por eso es que aparecen tantos hongos de la nada después de un día lluvioso. Los hongos tienen muchas maneras de asegurarse de que las esporas viajen lo más lejos posible. Cuando liberan esporas, también liberan vapor de agua, lo que levanta las esporas en el aire y el viento las empuja mucho más lejos. Pero otros hongos tienen algunas formas mucho más creativas. Hay algunos, por ejemplo, que parecen estar inflados, y al ser tocados por un animal o impactados por las gotas de lluvia se desinflan, liberando todas sus esporas. Algunos las colocan dentro de una pequeña bolsa, que luego propulsan por los aires para que aterricen en algún lugar óptimo. Los hongos son muy cuidadosos al momento de esparcir esporas. Si sales al bosque, te darás cuenta que los hongos a veces forman círculos en la tierra, ya que este es el perímetro del micelio. No tendría mucho sentido liberar esporas desde el centro, ya que difícilmente llegarían a un lugar nuevo. Pero a pesar de estar separados, todos estos hongos son parte de un mismo organismo, y la red de micelio que hay debajo de ellos se puede poner muy grande, tan grande que el ser vivo terrestre más grande del planeta de hecho es un hongo. Se encuentra en las montañas de Oregon, en Estados Unidos, y cubre el mismo área que 1667 campos de fútbol. Los hongos tienen un papel fundamental en los bosques y se llevan muy bien con las plantas. Las plantas dejan caer hojas de sus troncos cuando mueren, y también atraen animales que luego se convierten en cadáveres. Todo esto es comida para los hongos, y después la descomponen regresando los nutrientes al suelo, para que las raíces de las plantas los puedan aprovechar. Pero la relación de las plantas y los hongos es mucho más profunda de lo que parece. En un experimento hicieron brotar dos plantas en el mismo suelo, el cual estaba cubierto con micelio. Resulta que el micelio no solamente se conectaba a las raíces de las plantas, también les transportaba nutrientes y agua, a cambio de azúcares que produce la planta en la fotosíntesis. Así tanto el hongo como la planta ganan algo, y a esa simbiosis se le conoce como micorrizomática. Y lo más increíble es que no solamente se brindan nutrientes, el micelio también les permite a las plantas comunicarse. Cuando una planta se debilitaba, la planta más fuerte o saludable le enviaba nutrientes a través de esta red de micelio, para que pudiera seguir creciendo. Y esto también ocurre a gran escala en un bosque. En este mapa, los círculos representan árboles, los más grandes y oscuros son los árboles más viejos, y las líneas son el micelio que conecta los árboles unos con otros. Te darás cuenta que los árboles más viejos son los que tienen más conexiones, a estos se les suele llamar árboles madre. A través del micelio, los árboles madre le transfieren nutrientes a los árboles jóvenes que están cerca, para que tengan más probabilidades de sobrevivir. Y no solamente eso, si un árbol se enferma por alguna plaga, alertará a los demás árboles alrededor, los cuales aumentarán la producción de enzimas defensoras que disminuyen la probabilidad de contagio. Y por cierto, en este mapa solamente se muestran las conexiones de dos especies de hongos, y se estima que en ese bosque hay por lo menos 100. ¿Te imaginas cómo se vería un mapa que incluyera el 98% restante? Si lo piensas, es como si los árboles estuvieran comunicando. Por eso es que a algunos les gusta referirse a esta red fungal como el Wi-Fi de la naturaleza. Y es que los árboles no requieren de boca ni oídos, tan solo el micelio es suficiente para transmitir un mensaje. Y aquí te va algo curioso, verás, cuando se muere algo en el bosque, las bacterias y los hongos se pelean por ver quién los compone primero. Para ayudarles a ganar esta batalla, las bacterias generan sustancias que matan a los hongos, y los hongos generan sustancias que matan a las bacterias. Sustancias que matan bacterias, qué útil podría ser eso, ¿no? Alexander Fleming se dio cuenta de esto casi por accidente, y en su laboratorio se dio cuenta que un hongo producía una sustancia con increíbles propiedades antibióticas, la penicilina. Ahora es el antibiótico por excelencia en la medicina moderna, y ha salvado millones de vidas. Pero los hongos no solamente aportan a la medicina, también son importantísimos para la gastronomía. Imagínate la comida sin los hongos. Primero, habría que descartar lo obvio, no habría champiñones, portobelos, trufas, etc. Pero también algunos quesos dependen de hongos para su elaboración, como el famoso queso azul. Sin embargo, sin los hongos no tendríamos lo que yo considero las dos comidas más importantes para la humanidad, el pan y la cerveza. Y es que la levadura, que también es un tipo de hongo, es fundamental para la elaboración de estos productos. La levadura también produce una sustancia para matar a las bacterias, el alcohol. Pero el alcohol no solamente hace que le marques a tu ex a las tantas de la madrugada, también ayuda a preservar el vino y la cerveza. Y está claro que los hongos nos han dado muchas cosas buenas, pero también pueden representar un peligro para la salud. Respirar esporas es muy malo, porque ¿sabes qué lugar es húmedo y perfecto para el crecimiento de los hongos? Tus pulmones. En lugares húmedos de la casa, como el baño, puede crecer moho dañino, algunos más peligrosos que otros, pero el que más te debería de preocupar es el negro. También hay muchísimos hongos que cuentan con defensas químicas, para que los animales no se los coman y así poder seguir esparciendo esporas. Para lograrlo, muchos contienen sustancias tóxicas o alucinógenas que se encargan de los animales hambrientos.
Como dicen por ahí, todos los hongos son comestibles, pero algunos solamente una vez en la vida. Si te encuentras con uno y no estás seguro de qué especie es, lo mejor es ni siquiera tocarlo. Pero la peor parte se la llevan los insectos. Verás, no todos los hongos son descomponedores, también hay algunos que son parásitos. Un gran ejemplo de esto es el infame Cordyceps, que parece sacado de una película de terror. Este hongo crece en el cerebro de varios insectos, como las hormigas. Una vez que la desafortunada víctima está infectada, se vuelve cada vez más torpe con el paso de los días, hasta que el hongo toma el control completo sobre sus movimientos. Cuando ocurre esto, la hormiga zombificada busca un lugar húmedo, sube por alguna rama y luego clava sus mandíbulas en ella, donde permanecerá hasta morir. Luego, el hongo se encarga de consumir lo que queda del cuerpo y después de unos días empezará a liberar esporas, que después infectan a más hormigas. Y sí, es algo macabro, pero así funciona la naturaleza. Al fin y al cabo, alguien se tiene que encargar de que las hormigas no se acaben los recursos del ecosistema. En fin, cuando pensamos en un bosque, lo primero que se nos viene a la mente son árboles. Pero quizás también deberíamos de pensar en los hongos, porque aunque no los veamos, forman una parte importantísima del crecimiento de los árboles. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Este video fue posible gracias a mis mecenas de Patreon. Si también te gustaría apoyar este proyecto y salir aquí en los créditos, abajo en la descripción está el enlace para unirte. También te dejo algunos otros videos que te podrían interesar, y no olvides suscribirte si no lo has hecho todavía. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, compártelo, te lo agradecería mucho. Cada sábado hay un nuevo video, dime en los comentarios de qué te gustaría que fuera. Por mi parte eso es todo, mi nombre es Carlos y muchas gracias por quedarte hasta el final. Muy buen video, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, EcoTalkers. Vamos a empezar con la última ponencia del día de hoy, de la mano de Luisa Inostroza, la cual nos contará una breve historia de la diversidad de cultivos. ¿Hacia dónde vamos? Bienvenidos a todos y Luisa, PPT es todo tuyo. Hola, ¿qué tal con Hola, ¿qué todos? tal con todos? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación de COTOC para poder compartir con ustedes estos pequeños conocimientos bueno, que he desarrollado a lo largo de algunos años. Bueno, yo soy arqueóloga de profesión, estoy formada dentro de las ciencias sociales y creo que desde aquí también tenemos algo que contarles, y el día de hoy vamos a ver un poco de lo que es acerca de la domesticación de cultivos, acerca de esta breve historia de la diversidad de las especies que conocemos el día de hoy y generar a partir de esto una pequeña reflexión hacia dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Qué hacemos con todo este conocimiento? Y vemos disculpen, de cierta manera hacia dónde vamos. No sé si me pueden escuchar y ver bien. Sí, Luisa. Sí, perfecto. Ok. ¿Y me puedes dar un momentito para darte una correcta presentación? Claro que sí. ¿Sí? Ya. Bueno, buenas noches a todos. Una vez más, Luisa Inostroza obtuvo su licenciatura en Arqueología por la Universidad Mayor de San Marcos. Es egresada de la Maestría Botánica Tropical con mención en Etnobotánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la misma universidad. Es colaboradora del Departamento de Etnobotánica y Botánica Económica en el Museo de Historia Natural de la San Marcos. Ha sido profesora invitada del curso Etnobotánica en la Escuela Académica Profesional de Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Biológicas de la San Marcos entre el 2018 y el 2020. Además, ha trabajado en diversos proyectos arqueológicos en Lima, Huaurura, tales como proyecto de investigación, conservación y puesta en valor de la huaca pucllana entre el 2014 y 2017. Ha sido parte también del WSP durante el 2018. Aquí se encargó de la elaboración, gestión y ejecución de proyectos arqueológicos, tales como las líneas bases arqueológicas, el plan de monitoreo arqueológico, proyectos de evaluación arqueológica y proyectos de investigación arqueológica. Ha dictado el curso Biología aplicada a la conservación de restos arqueobotánicos en el Instituto Superior de Conservación y Restauración Yayahuasi, y desde el 2017 al 2019 ha realizado investigaciones en el proyecto arqueológico Cajamarquilla, Cultura y Medio Ambiente en el procesamiento de datos arqueobotánicos mediante el empleo de métodos cuantitativos con la finalidad de identificar, caracterizar y comparar espécimes muestras de maíz, sea maíz y ají capsicum sp.
Además, ha elaborado un proyecto de inversión pública Peñico de la zona arqueológica de Caral 2019. Aquí fue encargada del Gabinete de Análisis de Materiales Arqueológicos. Sin más, te doy el pase, Rosario. Muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Todavía no. ¿Me confirman? Para ver si es que Sí, ya tienen acceso. cargando. Perfecto. Bueno, sí, para compartirles acerca de, bueno, de mi trayectoria en sí es corta. Yo egresé en el 2013, tengo recién 7 años fuera y bueno, coincido plenamente con lo indicado por Stephanie, ¿no? Todo el tiempo es un constante aprendizaje y uno en realidad no se considera especialista, ¿no? Para nada, sino más bien uno está aprendiendo y en realidad no dejamos todo el tiempo de ser estudiantes y de sorprendernos con la investigación científica. Cada hueco en realidad, por cada hueco que se cubre de cualquier investigación, se aperturan muchos más. A partir de eso surgen nuevas problemáticas y esa es justamente la base de la investigación científica, el de siempre cuestionarnos a través de diferentes temas o temáticas que desarrollemos en el camino. Me indican si es que ven, porque acá estoy moviendo la diapositiva, pero no sé si lo ven. Hola, ¿pueden ver? Sí, Luisa, adelante. Sí, perfecto, ok. El título de hoy que había decidido para esta charla es una breve historia de la diversidad de cultivos, hacia dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos. He querido realizar esta charla de manera histórica y explicarla de manera histórica para poder ver dónde nos encontramos el ser humano, el Homo sapiens, y ver cómo esta persona ha sido un agente transformador y sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces vamos a primero situarlo bajo 4 líneas que he estructurado el día de hoy. El primero, hablar de la biodiversidad. El segundo, el concepto de domesticación de especies, de cultivos. El tercero, orígenes de las evidencias de las especies cultivadas a través de la lectura arqueológica. Y la cuarta, como una reflexión hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. ¿Dónde se encuentra nuestra especie? Como Homo sapiens sapiens sabemos que estamos dentro de todo un sistema de vida, ¿sí? Y este sistema de vida pues inicia hace 4.550 millones de años, en donde, bueno, se generó esta formación de la Tierra. Para hacer un recuento rápido, hacia 2.300 millones de años, la atmósfera se enriqueció de oxígeno y hubo una primera glaciación global. Hacia 380 millones de años se desarrollaron los primeros vertebrados terrestres. Y miren dónde aparece el ser humano, el primer homínido, no Homo sapiens sapiens todavía, hacia lo que se conoce como la última era, por así, de la Tierra, ¿no? En comparación con un reloj biológico, el Homo sapiens sapiens aparecería en un reloj de 12 horas hacia las 11:59 de la noche. Es decir, todos los cambios que hemos visto a lo largo del tiempo, desde que apareció hace 120.000 años el primer Homo sapiens sapiens, todos esos cambios como son en realidad ínfimos, mínimos en comparación con la historia de la Tierra. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Nosotros estamos inmersos dentro de todo un sistema y somos una pequeña parte. Y esa pequeña parte está siendo en realidad un agente de cambio, algunas veces positivos y otras veces negativos. Pero vamos a ver cómo se inicia esta historia del Homo sapiens. Recordemos que el Homo sapiens está inmerso dentro de este sistema de biodiversidad. Y biodiversidad, como ustedes saben, estoy segura, mejor que yo, tiene 4 dimensiones. El primero, el genético, que está relacionado con los sistemas que allí se desarrollan a nivel poblacional, individual,
entre poblaciones y entre especies. La otra segunda dimensión son las comunidades, los ecosistemas y los paisajes. El tercero es el funcional, ¿no? Está más relacionado al comportamiento, al reproductivo y a la predación. Y el temporal, que es a través, o que se mide a través de días, de meses, de años, en el caso de los paleontólogos que también ven este tema, a través de eras geológicas. Y entramos nosotros, el agente transformador, los humanos, el Homo sapiens sapiens. Cuando apareció este primer Homo sapiens sapiens? Hace 120.000 años. ¿Y qué hizo el Homo sapiens sapiens desde que inició? Domesticar. ¿Y qué significa domesticar para las personas que no están vinculadas quizás con este tema? Domesticar viene de la palabra del latín domus, que significa casa, y significa llevar lo silvestre al hogar, es decir, tratar de recuperar de este sistema ecológico que los primeros pobladores, que los primeros humanos tuvieron en su ecosistema, llevar y domesticar esas especies y llevarlos a un lugar donde ellos podrían, de cierta manera, y lo digo entre comillas, controlar este sistema reproductivo sobre todo de las plantas. Estas plantas que le brindaban, le brindaban alimentación, le brindaban también en algunos casos cobijo, porque a través de los diferentes usos que se le dé, sea de tronco, permitía pues protegerlos de la intemperie. Entonces el hombre trató siempre de dirigir ese tipo de manejo. Domesticar también significa un proceso de selección genética continua, consciente e inconsciente. Estos cambios que el hombre, o mejor dicho, este manejo que el hombre tuvo sobre las plantas, generó una transformación a nivel morfológico y genético en las plantas. Vemos, o he querido colocar este tipo de imágenes, 4 imágenes de diferentes partes del mundo. En India, en donde actualmente todos sabemos que la domesticación aún continúa. Vemos una cosecha de una mujer en India. También en África, otra área considerada como una zona de domesticación también de especies, vemos a personas, a mujeres que están realizando el cultivo de ciertas cucurbitáceas y tienen en su mano a las semillas, que para ellas generan la vida, ¿no? Ese es el significado que tiene para estas personas. Luego tenemos abajo en Siria la cosecha de cebada por parte de un hombre. Y finalmente otro centro que estamos muy familiarizados es la cosecha de papa en el Perú. Bien, en una publicación de Casas, él indica que domesticar significó domesticar la incertidumbre. ¿Y por qué domesticar la incertidumbre? Como ya les había comentado, el hombre siempre quiso controlar los sistemas reproductivos para su beneficio. El hambre, como lo es hoy en día, significó un problema para el hombre. Entonces, a través del estudio de las plantas, a través de observar el crecimiento de las plantas en su entorno vegetal, permitió conocer su funcionamiento y llevarlo a una zona en donde ellos tuvieran el mayor control posible. Es por eso que domesticar significó ajustar elementos y sistemas de naturaleza a requerimientos humanos para realizar este tipo de objetivo fue necesario tener el conocimiento de la distribución de las plantas, de la abundancia de las plantas, del comportamiento de las plantas, porque no todas las plantas se comportan de manera igual. Aparte también de las propiedades de las plantas, porque para ellos fue muy importante conocer qué plantas eran usadas para controlar ciertas enfermedades o curar ciertas heridas. Los hombres fueron conociendo este tipo de propiedades a lo largo de mucho tiempo. Y funciones asociadas también principalmente con la propagación de estas plantas y la reproducción. El hombre a lo largo de la historia siempre ha querido obtener el mejor fruto, la mejor semilla, para así generar intercambios de semillas que ya son propios de los sistemas políticos sociales ya posteriores, ¿no?, a esta era de domesticación. Este proceso, es decir, la domesticación, pudo estar favorecido o limitado por el sistema de reproducción y la constitución genética de las plantas. En lo que respecta a las plantas, este proceso generó cambios fisiológicos, morfológicos y genéticos.
no es de desconocimiento que las plantas ya domesticadas pues, pasaron de ser pequeñas a ser más grandes, es decir, de frutos pequeños silvestres pasaron a ser mucho más grandes, y estos frutos más grandes tenían pues su parte carnosa más, era más aprovechada, eran también de diferentes colores, de diferentes sabores, de diferentes texturas. Entonces estos cambios también generó en las plantas ciertos rasgos morfológicos que hoy en día se estudian. ¿Y quiénes son los que estudian este tipo de rasgos? Bueno, los arqueobotánicos, ¿no? Este tema lo voy a tocar más adelante, pero me parece importante colocarlas el día de hoy. Bien, el origen de las especies cultivadas. Tenemos cerca de 8 orígenes considerados de especies cultivadas. Este tema fue bastante tocado, bastante investigado desde la época de 1990 por Nikolai Vavilov. Y bueno, estas primeras investigaciones estuvieron enfocadas en conocer dónde se originó la domesticación, conocer sobre todo la antigüedad. Hasta el día de hoy, estos estudios no han sido superados, más bien han sido ratificados. Y bueno, es por eso que conocemos pues 8 centros, como ya les había indicado. Por ejemplo, el norte de China, que domesticaron el mijo. Estoy hablando a nivel de especies. También este mapita nos muestra los animales que fueron domesticados, ¿no? Por ejemplo, el cerdo, el pollo. También tenemos al sur de China otro centro de domesticación. El arroz fue aquí domesticado. En el sur de Asia también considerado como centro de domesticación el arroz y el mijo. En el este medio tenemos, por ejemplo, el trigo, tenemos a la cebada, tenemos a las arvejas o chícharos como los conocen, lentejas también. En África, por otro lado, se domesticó el café, fue una zona de origen de esta especie. Y bueno, ya nuestra zona que nos corresponde en Sudamérica tenemos pues a los Andes, a Mesoamérica y a la Amazonía. Y estas especies que fueron domesticadas siguen siendo hasta el día de hoy importantes, y lo vemos en nuestra alimentación, en nuestra propia dieta. ¿Qué tenemos aquí? Al menos en los Andes, que concierne a nuestra área. Tenemos pues a las leguminosas o mejor dicho, los frijoles, a la papa. Con respecto a la Amazonía tenemos ciertas especies como es el cacahuate, el tomate, la yuca. A nivel de Mesoamérica, que también es considerado otro centro de domesticación, tenemos al maíz, a las calabazas y también a los frijoles. Y compartimos y tenemos mucha semejanza con la zona de Mesoamérica. Entonces vemos cómo se distribuye todo este sistema de origen de especies cultivadas. Ahora, bueno, me gustaría que quede bien claro que no hubo solamente un centro de domesticación, hubo varios. La domesticación se logró a través de continuas experimentaciones de error y sobre todo de error y de logro. Entonces, no hay un solo centro de domesticación. La domesticación, bueno, fue múltiple y fue a lo largo del tiempo. Hay una propuesta de Spengler, hay un artículo muy interesante este año que ha salido en donde remarca esta relación mutualista entre las plantas y el hombre. Él indica que los humanos no domesticaron la hierba, ni la hierba domesticó al humano. Más bien, ambos evolucionaron al mismo tiempo. Este tipo de comentario de este investigador nos permite una reflexión sobre todo para evaluar cómo estamos llegando al día de hoy, ¿no? Vemos que en un inicio hubo esta relación de mutualismo, de reciprocidad, pero vemos que el día de hoy se ha tergiversado todo eso. Entonces, eso es a partir de ese artículo que he desarrollado la ponencia, porque digo, bien, desde la arqueología podemos brindar algunos datos de esta relación, y también creo que desde la arqueología, desde la arqueobotánica, podemos dar algunas pautas o algunos modelos de cómo hubo esta relación y de qué manera se comportó esta relación, explicar esta relación mutualista y ver este comportamiento de respeto por el ecosistema. Esto incluía lo que eran las plantas, los animales. Entonces vamos a ver
las diferentes evidencias que nos indican eso. Para desarrollar este tema, bueno, sabemos que tuvieron que pasar 10 millones de años para alcanzar niveles anteriores a la diversidad de especies. Recuerden que la diversidad de hoy es un continuo resultado de especiación, de extinción. Entonces lo que tenemos hoy en día pues es el logro de todo eso. La domesticación, ¿qué implicó? Implicó también una pérdida de la dispersión endosocórica y de semillas gruesas. Hubo una mayor preocupación de los humanos por generar un banco de semillas que puedan asegurar precisamente la alimentación y reducir la incertidumbre, lo que habíamos comentado al inicio. Significó también amortiguar la pérdida de semillas de año a año. A nivel fisiológico hay una menor dormancia de las semillas. ¿Y qué también implicó la domesticación? Estuvo vinculado precisamente a los mecanismos de dispersión de las semillas. Pero este mecanismo de dispersión de las semillas ya lo realizó el hombre, ¿no? Ya por el propio cultivo. Bien, entonces vemos este tipo de rasgos de la domesticación, dónde se inició, cómo ha sido esta relación, pero cómo se estudia. Y es a partir de la arqueobotánica, es decir, los arqueólogos especializados o interesados en estudiar los restos botánicos de las plantas que fueron consumidas en esa época. Vemos en esta imagen una persona que está excavando en un contexto arqueológico y vemos que hay pues unas vasijas con ciertos alimentos dentro, ¿no? Entonces la arqueobotánica busca eso, estudiar los restos botánicos para explicar de cierta manera cómo fueron consumidos, si fueron ofrendados, si fueron quemados. Entonces eso busca la arqueobotánica. Esto es así como nosotros encontramos los arqueólogos cuando realizamos una excavación estos restos botánicos. Y esto es evidencia del consumo y de la relación de los hombres y del ecosistema de esa época. Por eso es importante estudiarlo. Ahora, con respecto a ese tema, ¿qué nos dice la evidencia arqueológica? La costa del Perú es muy rica a nivel de investigación arqueológica y sobre todo los restos botánicos a nivel de Perú presentan una excelente preservación que permite estudiarlos. Si mal no me equivoco, son considerados los mejores conservados a nivel mundial. Gente de Europa, investigadores, arqueobotánicos, arqueólogos del extranjero se quedan sorprendidos por la preservación de estas semillas, dada la aridez de la costa, que ha permitido hasta el día de hoy su sobrevivencia, a pesar de continuos efectos taxonómicos que puedan haber acaecido desde su deposición, es decir, desde la última vez que el humano de la época lo consumió, lo usó, hasta el día de hoy. Hay un valle en el norte de Perú, que es el Valle de Nanchoc, perdón. Tiene una antigüedad de 7.000 años antes del presente. ¿Y qué se ha encontrado ahí? Hay un investigador que se llama Dile Hay, que ha encontrado casi los primeros rasgos de la domesticación de estas especies. Organizado esta evidencia arqueológica a través de los usos que se le dan, ¿no? Los usos o categorías. Voy a empezar con granos y legumbres. Tenemos, por ejemplo, la quinoa. Actualmente la consumimos y tenemos precisamente la quinoa encontrada aquí en la costa del Perú, en el Valle del Nanchoc. Su origen o su probable lugar de domesticación está en el noroeste de Argentina, en el altiplano también del sur de Perú o Bolivia, ¿no? Esto es a partir de estudios filogenéticos y taxonómicos. Luego tenemos, bueno, el maní también, actualmente consumido. Todas estas especies, pues lo hemos heredado hasta el día de hoy y es parte de nuestra dieta. El araquis es el maní y ya, bueno, está siendo consumido hace 7.000 años antes del presente. Los pallares, los Phaseolus lunatus, el lugar de domesticación también está relacionado con Bolivia, el este de los Andes de Perú o noreste de Argentina. Ha sido encontrado en Nanchoc
Uno de los fechados más antiguos es este, pero también se ha encontrado en el Valle de Ica, que también costa nuevamente, hacia 7571. El maíz, esta especie que es tan consumida actualmente, es parte de nuestra dieta y también parte también de lo que se considera como un alimento susceptible a transgénico, ¿no? A nivel mundial, este problema que estamos enfrentando. Pero estamos viendo todavía su origen. ¿Dónde se ha encontrado? ¿O dónde tenemos la evidencia más antigua? En Huacaprieta, que es un sitio en la costa norte de Perú, es un sitio arqueológico investigado por Grohmann, por Dillehay, un sitio arqueológico que se conoce como Huacaprieta y Paredones, que se encuentra en el Valle de Chicama. ¿Cuál es el fechado más antiguo para esta especie? Hacia 5245 a 300 a.C. Hay un rango bastante amplio allí de ocupación, de consumo. ¿Dónde también se ha encontrado? Y he tratado de colocarlo para ver la comparación de la antigüedad de ambas con respecto a su ubicación en México. En México también se considera una de las zonas de domesticación y está fechado hacia el 3420 a.C. ¿Qué otras especies tenemos? Volvimos al Valle de Nanchoc. Tenemos las cucurbitáceas, los zapallos, como lo conocemos actualmente, hacia el 9240 antes del presente. Otro tipo de zapallo, también lo encontramos en las Piercas y Tierra Blanca, y es así como se encuentran, ¿no? Recordemos que estos restos arqueobotánicos son las especies que fueron recuperadas con una mejor preservación, eso es uno, y también son las especies que mejor perduran a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles son las partes de las plantas que mejor perduran? Pues las semillas, ¿no? Tienen estas ciertas características de perduración, y también porque han sido desechadas, son alimentos que el humano no comió, porque al humano le interesó la carne del alimento, más no las semillas. Y esto para los arqueobotánicos, el día de hoy es oro, ¿no? Encontramos semillas y nos ponemos felices porque podemos estudiar a ver cómo fue su dieta, de qué manera lo usó, si lo usaron para ciertas comidas, si fueron hervidas, si fueron quemadas. Entonces nos permite a través de estos restos otras líneas de investigación, otras preguntas que surgen a partir de esto. Tenemos también otra especie, la Cucurbita máxima, ya en el Valle de Casma, un poco más al sur, con un fechado de 4250 años antes del presente. Igual, la cucurbita y todas las cucurbitáceas, todos los zapallos, tienen un probable área de domesticación hacia el noroeste de Argentina, Bolivia, oeste del Perú. Entonces estamos viendo allí que según los datos filogenéticos nos dicen, no, esto está más hacia el este de Perú, sin embargo los restos arqueológicos están apareciendo más en la costa. Entonces eso nos lleva a la pregunta de que en el medio de estos espacios hay sitios, estoy casi segura, de sitios mucho más tempranos que presentan los lugares inicios de domesticación, ¿no? Encontramos también tubérculos más al sur, en el Valle de Casma. Encontramos el camote, el hipomoea batatas. En Guaynuná, en este mismo valle, el fechado radiocarbónico que asocia su antigüedad está hacia el 4914 antes del presente. También encontramos en otro sitio arqueológico que se llama Pampa de las Llamas, en el mismo sitio, en el mismo valle, perdón, hacia el 1800 y 1500 años antes de Cristo. ¿Y dónde está la domesticación? Según los datos filogenéticos, hacia las tierras bajas del noroeste de Sudamérica, siempre hacia el este, como se dan cuenta. ¿Qué más encontramos? Otro tipo de especies, por ejemplo, como era la chira. Actualmente la chira pues no se consume, hemos perdido esa tradición de consumirlas. Recuerdo algunos comentarios de mi abuela de pequeña que me decía que comía la chira sancochada, y esto estoy hablándole hace 60 años, hace 60 años cuando ella era niña, ¿no?
Y bueno, se ha perdido este consumo. Hasta el día de hoy ya no comemos mucho la chira. Caso contrario pasa en Colombia, ¿no? Que sí es bastante consumida y bueno, le dan ese valor agregado a través de diversos productos que se consumen allí. Bueno, y esta especie también ha sido encontrada en el registro arqueobotánico, fechada hacia el 2250 hacia el 1120 a.C., ubicado también en el Valle de Casma. ¿Qué también encontramos? En el Valle de Nanchoc, en Chicama, encontramos pues esta investigación de Geoffrey Hastorf en el año 2014, donde identifica diferentes especies de Capsicum. Y Capsicum pues es el ají. El ají es originario de esta zona de los Andes. El área de domesticación proponen es hacia el sur de Perú y también en el área de Bolivia. ¿Qué más se encuentra allí? También en el Valle de Nanchoc, la coca, que tiene una antigüedad cerca del 7720 antes del presente. ¿Qué otras especies se encuentra allá hacia el sur? Siempre en la costa, en el Valle de Chilca exactamente, en el sitio arqueológico de Chicama, perdón, de Paloma. Encontramos la oca, la Oxalis tuberosa, que actualmente también es consumida. Y según datos filogenéticos nos indican que su área de domesticación está hacia el sur de Perú, al noroeste de Bolivia y al noroeste de Argentina. He querido traer a colación esta especie, el género Capsicum, porque es una especie de las que mejor conozco y bueno, mi tesis de maestría está enfocada justamente en esta especie. ¿Y qué se ha encontrado allí en el sitio de Vaca Prieta? Hacia el 8.900 años antes del presente. Se presenta quizás las primeras evidencias de la manipulación genética a partir de la variación intraespecífica. ¿Qué han definido estas investigadoras? Pues el manejo del género Capsicum. Ella ha definido a través de una metodología de ciertos caracteres morfológicos la identificación de 4 especies. Estamos hablando en el primer lugar de Capsicum bacatum, que lo conocemos porque uno de ellos es el ají amarillo. Tenemos también el Capsicum frutensis. Uno de los ejemplares más conocidos es el pipí de mono. Luego tenemos el Capsicum pubescens y el cerrocoto, actualmente también muy consumido. Quien en su casa o en una cena no come su rico rocoto, ¿no? ¿Qué otra especie tenemos? El Capsicum chinense. Un ejemplar de ello es agilimo, inseparable insumo de nuestro ceviche, ¿no? Que es parte ya, todos son parte de nuestra culinaria. ¿Y desde cuándo tenemos estas especies? Miren, desde el 8.900 años antes del presente, que es uno de los fechas más antiguos para el uso del ají en el área andina. ¿Y dónde lo encontramos? En la costa norte, en el Valle de Chicama. Bueno, estas son especies, he querido colocarle esta foto de especies silvestres del ají, más del ají del género Capsicum. Cómo son o cómo se comportan, son frutos más pequeños, con semillas más pequeñas, y he querido ponerle en comparación cómo se encuentran los frutos arqueológicos, ¿no? Estos son frutos que, bueno, es una imagen de parte de mi tesis, y bueno, son las especies, es así como nosotros lo encontramos, los frutos con los pedúnculos así fragmentados y con las semillas bien conservadas. Entonces, las semillas es quizás el principal atributo de estudio para nosotros, porque las semillas nos va a decir mucho. Precisamente en esa línea he querido ponerle estos dos casos, ¿no? Una semilla arqueológica y una semilla actual. A simple vista, ustedes van a observar que la semilla arqueológica es más grande que la actual. Y ese cambio de tamaño responde a algo. Responde precisamente a este sistema de cultivo, este sistema de agricultura que se ha dado a lo largo del tiempo. Y que puede también estar respondiendo a cambios, a sistemas de estrés también de la época. Para contextualizar, esta semilla es de la huaca punyana, que se desarrolló entre el 200 y 650 después de Cristo.
Vemos que la semilla, como ya les indicaba, es mucho más grande, esta tiene cerca de 5 por 4,5 milímetros, y la actual pues no pasa de 3 por 4. Entonces hay ese cambio. Y bueno, parte de esos cambios también han sido estudiados por estas investigadoras. Miren cómo ha cambiado el tamaño de las semillas a lo largo del tiempo. Esta es de Huacaprieta y Paredones del Valle de Chicama. Todas las especies que les he indicado vienen de aquí. Este es hacia el 7572 antes del presente. Hacia el 5302, miren cómo va aumentando de tamaño. Y llega pues un boom, por así decirlo, del tamaño hacia el periodo intermedio temprano. Durante este periodo se conoce como el principal aumento de la agricultura a nivel de sociedades que se desarrollaron en el antiguo Perú. Sea la cultura nazca, que se han asociado a este tipo de culturas, sea la cultura mochica, la cultura lima en el Valle, precisamente en la redundancia, en el Valle de Lima. Entonces, la semilla alcanza su mayor tamaño para esa época. Hacia el horizonte tardío, que es casi la época de la llegada de los incas, que es cerca del 1450 a 1532, después ya de Cristo, y vemos hacia la actualidad, el moderno, hacia el día de hoy, cómo ha variado de tamaño. Y lo que les indicaba, ¿no? Que esto puede haber respondido a este sistema agrícola que se pudo haber desarrollado a gran escala durante la época del intermedio temprano, que sin embargo hasta el día de hoy no se ve eso, ¿no? Y bueno, a manera de resumen de qué especies fueron las más antiguas, porque eso es lo que siempre me preguntan cada vez que doy una charla, y he querido colocarles así, ¿no? Desde el inicio, cuáles presentan los fechados radiocarbónicos más antiguos. Bueno, el primero de ellos es el payar. El payar es una de las especies antiguas que se consumió. Luego tenemos el mate. El mate, como ustedes saben, que es la especie Lagenaria ciceraria, sirvió sobre todo como contenedor, más que como especie consumida, sirvió para almacenar pues, productos líquidos que fueron empleados por las sociedades de la época. Tenemos también al maní, tenemos la quinoa, las quinoas, tenemos luego el maíz, y el maíz en realidad fue una de las especies predilectas a lo largo del tiempo, por la versatilidad de su consumo, porque puede ser usado pues para bebida, puede ser usado como alimento directo, puede ser utilizado como un tipo de insumo en las comidas, es como actualmente lo consumimos, ¿no? Como el tipo pepián, ¿no? Entonces hay esa versatilidad del maíz en comparación con las otras especies. Luego tenemos al algodón, que es parte también de la indumentaria, de los distintos tejidos que vemos a lo largo de diferentes culturas. Luego tenemos al ají en sus distintas variedades, en sus distintas especies. El bacatum, el chinense, frutensis y pubescens. Tenemos la oca, tenemos el camote, tenemos el zapallo, la chira y la papa, que es un poco más tardía. Y siempre la mayoría de los orígenes de domesticación, y según los estudios taxonómicos y filogenéticos, colocan a la región de surandina, Bolivia y noroeste de Argentina como estos centros de origen. No he querido dejar de lado la Amazonía. También la Amazonía tiene algo que decirnos. Y bueno, hay una publicación reciente de Lombardo en donde encuentra en los llanos de Mojo, que es el área esta zona amazónica de Bolivia, en donde ha encontrado cucurbita zapallo hacia el 2000 con un fechado de 10.000 años antes del presente, que nos confirman precisamente lo que le indicaba a lo largo de toda la ponencia, ¿no? Que todas las especies están en todo este rango, ¿no? Tenemos también yuca con 10.000 años antes del presente, maíz con 6.850 años del presente, que puede quizás ratificar estos múltiples orígenes de la domesticación del maíz. Y ratifica precisamente que no hubo solamente un camino, sino hubo varios caminos de domesticación.
Bueno, y otro tipo de fitolitos, ¿no? Maíz, yuca, calabaza, marantácea y otras especies ya actuales, ¿no? ¿Qué hemos heredado? ¿Qué hemos heredado a partir de todo este conocimiento de especies? ¿Cómo los humanos se han relacionado con estas especies? Bueno, volviendo a la diapositiva inicial, hemos creado distintos sistemas tradicionales con respecto a estas especies. Alrededor de las especies hemos creado pues oralidad, hemos creado costumbres, hemos creado intercambios, hemos creado distintas relaciones sociales entre comunidades. Y bueno, ¿quiénes estudian esto? La etnobotánica. Y he querido colocar 3 imágenes clave. Biodiversidad es parte del consumo, perdón, es parte del conocimiento de las especies. Alrededor de estas especies se genera un conocimiento tradicional. ¿Y cómo se genera o cómo se perpetúa este conocimiento tradicional? A través de la transmisión heredados de padres a hijos, de transmitir cuáles son las propiedades de ciertas plantas, para qué son utilizadas, para qué son benéficas, para qué también son perjudiciales. Entonces es todo un camino, todo un sistema que hemos creado a lo largo del tiempo. Y es por eso que el día de hoy tenemos gran variedad de especies, sea en sus distintos géneros, sea desde las leguminosas, desde las papas, desde los ajíes, desde diferentes especies. Hemos desarrollado una agricultura familiar y también una conservación in situ. Hemos creado rutas y modalidades de intercambios de semillas a lo largo de diferentes modalidades, sea trueques, sea por herencia, sea por préstamos incluso. Y es un tipo de sistema que perdura hasta el día de hoy y que es, como le pregunté a la anterior expositora, si es sostenible y si es sustentable también a la vez. Y esta pregunta puntual, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, vemos en la foto, he querido colocarle esta fotografía porque vemos el contraste, ¿no? Entre una zona que está libre de la agricultura tradicional con una que sí es considerada como agricultura tradicional. Y vemos este cambio tan forzado, ¿no? Es cierto que en este espacio también hay sistema de agricultura, pero es un sistema de agricultura mucho más respetuoso. Por otro lado, este sistema de agricultura tradicional está relacionado solamente a la obtención de monocultivos, sea en soya, en maíz, en trigo. Sin embargo, los sistemas agrícolas tradicionales que hemos heredado por muchos años, cerca de 13, podría indicar 13.000 años de conocimiento de este sistema, de la ecología, de la biodiversidad de cultivos. Entonces hemos desarrollado policultivos, hemos desarrollado también ciclos de cultivo y también de descanso de la tierra. Y es precisamente este tipo de conocimiento que debemos de cierta manera practicarlo, ¿no? Porque desde las ciencias sociales también tenemos que aportar hacia el conocimiento y el desarrollo de este tipo de prácticas. Entonces, no he querido colocar conclusiones, sino más bien reflexiones. Y una de ellas es, vamos a la primera, los lugares que presentan los primeros indicios de domesticación representan espacios de manejo de la diversidad de recursos genéticos, que a la vez continúan siendo espacios socioculturales. Esta simbiosis permite que la domesticación continúe su proceso. Es un proceso vivo, es un proceso vigente, tanto en cultivos existentes como en especies bajo procesos iniciales de domesticación. Este proceso aún no termina. Es cierto que la domesticación ha conllevado a la variabilidad interespecífica e intraespecífica entre diferentes especies. Sin embargo, este tipo de presión está causando de manera gradual la pérdida de la biodiversidad. Esta situación se vincula con nuestra forma de vida que tiene un impacto en la naturaleza y que puede llegar a afectar todos los niveles de organización, desde genético hasta ecosistémico, expresados en distintas escalas y, por supuesto, con gran intensidad en zonas con alta concentración humana. Desde las ciencias sociales nos hemos aproximado a buscar respuestas al cómo
al dónde y al cuándo. Siempre enfatizando en conocer cuál fue el sitio más antiguo o qué especie se encontró allí. Sin embargo, no hemos considerado el hacia dónde. ¿Cómo desde las ciencias sociales podemos aportar a eso? En esta línea, la arqueología propone una lectura histórica de aciertos y fracasos de las sociedades que nos antecedieron con la finalidad de explicar modelos de desarrollo sostenible en el manejo de los recursos naturales. Bueno, esta es la información, si es que desean revisar alguna bibliografía presentada en la elaboración de este PPT. Y bueno, quiero concluir con esta reflexión del jefe de una tribu india en Estados Unidos en la época de 1854. Cuando, en realidad es parte de un manifiesto, cuando quisieron despojarlo de sus tierras. Bueno, y al final, como todos sabemos, lograron despojar este tipo de poblaciones. Y él presentó un manifiesto, el presidente de la época, indicando lo siguiente: cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo de tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece, sino que tú perteneces a esta tierra. ¿Qué nos quiere decir esta reflexión? Que todo lo que nosotros hagamos sobre la naturaleza impactará necesariamente sobre nosotros mismos. Entonces, para tener un mejor cuidado, sobre todo de los recursos, hay que conocerlos bien y hay que tener en cuenta la importancia que ellos han tenido en nuestra formación a lo largo del tiempo, a lo largo del desarrollo histórico, para así tener un mejor desarrollo sostenible y poder pues garantizar la vida a todo nivel, desde el ser más minúsculo hasta el ser mayúsculo, es decir, el hombre. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Luisa. Qué interesante tu ponencia. Nos has enseñado que botánica no es solamente clasificar plantas que no sean invasoras una con otra, sino es una nueva rama de la botánica. Sí, creo que podríamos pasar ahora a las preguntas. A ver. Hay una ¿Tienen alguna pregunta de pregunta? Adriana Amelia Romero que dice: ella quisiera saber en qué cultura o qué lugar fue la que más variedad de cultivos pudo registrar durante sus estudios. ¿Qué cultura? Muy buena pregunta. Más que cultura, creo que es un conjunto de culturas. Pero yendo a tu pregunta puntual, ¿no? Desde los inicios de la domesticación y los orígenes de la complejización social, es decir, desde previos a la sociedad caral, se han desarrollado una gran domesticación de especies. No podría indicar qué cultura, porque es atribuirle una categoría, ¿no?, a esta cultura. Pero en donde hubo mayor diversidad fue donde el periodo de 13.000 años a aproximadamente hasta el 200 después de Cristo. Hubo un gran boom de especies cultivadas que hemos perdido justamente hasta el día de hoy, ¿no? Muchas de ellas se han perdido en el camino, sea por distintos efectos quizás del ecosistema. Está muy relacionado. Hay varias explicaciones para este tipo de fenómeno. Pero hay un boom entre 13.000 y el 200 después de Cristo. Y si queremos hablar a nivel del Valle de Lima, podemos hablar de la cultura Lima, de la sociedad que se desarrolló en el Valle de Rima, ¿no? Hay una gran variedad de cultivos que desarrollaron. Gracias, Luisa. Luisa, yo sí tengo una pregunta, bueno, tengo dos. Y la primera sería que, ¿cómo preservas estos restos de semillas? ¿Gracias a qué? Porque yo pensé que estos tenían un tiempo de vida limitado, por eso es que hay bancos de germoplasma, por ejemplo. Sí, gracias por tu pregunta, porque me permite explayar un poco en el tema de la conservación.
de la preservación de estos restos. Se preserva lo que a nivel celular es más grueso, ¿no? Y lo que es más grueso en una especie es casi siempre, no siempre, pero sí casi siempre las semillas. Y bueno, son este tipo de, a partir de estos restos que nos permite hacer pues reconstrucciones de dieta, reconstrucciones también de cómo fueron consumidos las mismas especies y fueron a través de diferentes modos de preparación, tipo a través de repente de un caldo o de repente a través de un carbonizado de estos frutos, de estas especies. Pero es a través de las semillas que nos permite hablar de esto. ¿Y ahora por qué? Porque a nivel del registro arqueológico no se logra preservar flores, que es para, bueno, los investigadores relacionados al lado de la botánica, que permiten hablar de especie. En el lado del arqueológico no se preserva. Frutos, en el mejor de los casos sí se conservan frutos, semillas, se conservan tallos, se conservan raíces. Eso es lo que nosotros, los arqueobotánicos, más encontramos en el registro arqueológico. Entonces, a partir de estos restos, que tenemos que elaborar pues nuestras metodologías de estudio, ¿no? Para poder llegar a identificarla o aproximarnos a la especie, que muchas veces nos quedamos solamente en el género. Gracias, Luisa. Y mi segunda pregunta sería, ¿cómo encuentran estas semillas? O sea, no es muy difícil, porque yo he visto algunas semillas que son tan duras como una roca o tienen la misma forma también. ¿Qué métodos utilizas para encontrarlas? Dada la buena preservación de la costa, estas se presentan pues enteras y sobre todo a nivel de testa, que es esta primera cubierta seminal de la semilla. Podemos estudiar justamente los patrones de formación de estas semillas. Ahora, ese es a nivel externo. A nivel interno sí ya ha perdido ciertas características como son los cotiledones, ¿no? Si quisiera hacer un estudio de cotiledones o de lilum, es poco, pero sí la semilla y a través de toda su ornamentación. Y eso me sirve de ejemplo para poder compararlas con especies actuales, con semillas actuales, porque no solamente vemos lo arqueológico, sino compararlos con todas las especies que están relacionadas quizás con ese género, ¿no? En el caso del capsicum, para mi tesis, yo, bueno, excavé un sitio arqueológico y encontré semillas arqueológicas y tuve que pues revisar todas las semillas, tanto silvestres como domesticadas, del género Capsicum, para poder hallar estos patrones morfológicos que me permitían compararlos con semillas actuales. Con semillas arqueológicas, perdón. Gracias, Luisa. Y bueno, acá tenemos otra pregunta de Melanie Morales. Ella quisiera saber si tienes alguna postura u opinión acerca de los transgénicos, ya que el aplazamiento de la moratoria se ha abierto el debate. Sí, estaba pensando mientras terminaba la charla. Dije, estoy segura que alguien me va a preguntar esta clave, esta pregunta clave, si es que estoy a favor o en contra. Es una pregunta en verdad bastante difícil porque yo estudio desde las ciencias sociales, en primer lugar, y en segundo lugar las ciencias biológicas. Y si me preguntas desde las ciencias sociales, siempre mi objetivo va a ser el identificarlas, o mejor dicho, estudiar al humano. Y estudiar al humano es estudiarlo a nivel de todas sus dimensiones. Es decir, buscar formas de aplacar este tema como es el hambre, ¿no? Pero a través de los transgénicos considero que no es la manera correcta para contrarrestar este tipo de problemas que nos enfrentamos. No estoy a favor de los transgénicos porque creo que hay otras opciones que hemos heredado de nuestras sociedades que nos han antecedido. Y este tipo de tradiciones está relacionado con los sistemas culturales, sistemas tradicionales de cultivo que nos permiten hablar de un respeto y sobre todo de un desarrollo sostenible de las especies. Entonces, si quieren saber mi opinión, sí, estoy en contra del uso de los transgénicos.
Interesante, Luisa. Bueno, si es que tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer llegar por el chat todavía. O si es que hay preguntas en el Facebook también. De todas maneras está mi correo y cualquier consulta que quieran hacerme llegar, pueden escribirme. Yo gustosa de poder compartir con ustedes bibliografía, incluso poder eh, compartir conocimientos con respecto a los temas que estén interesados. Sí. Luis, aquí hay otra pregunta de Luis Miguel Gómez. ¿Se podría decir que la domesticación ha acelerado los cambios o evolución en plantas? Y de hecho que sí, sí, el hombre pues a través de esta manipulación de las especies por querer controlar ciertos, o mejor dicho, fijar ciertos caracteres, ha conllevado a eso. Ya. Gracias, Luisa, una vez más. Y me parece que ya no hay más preguntas y en Facebook tampoco. Así que agradecerte por tu tiempo, por la increíble ponencia. Al menos a mí me has inspirado, porque yo de chiquito también quería ver algo relacionado con la arqueología, pero no hay muchas carreras que lo tengan, ¿no? Yo he visto, creo que hay en la Villarreal y en otras dos universidades más, pero al final entre arqueología, biología, y bueno, ahora creo que ya puedo tener una rama extra. No sé si habrá arqueobiología como etnobotánica también. Sí, claro que sí hay, bueno, desde la arqueología podemos estudiar todo, porque recuerden que la arqueología es el estudio del ser humano a partir de todos los restos. Y estos restos implican pues biología, botánica, zoología y diferentes tipos de especies o de restos que se encuentran. Hay la arqueozoología, arqueobiología y otras más que pucha, bastaría, no sé si 2 o 3 ponencias para poder, o charlas para poder hablar del tema. Pero sí, desde la rama de la arqueología es bastante amplia. Y bueno, la verdad que estoy en el medio de estas dos carreras, ¿no? Porque me considero arqueóloga por mi formación científica, pero también me gusta el lado biológico y me gusta relacionarlos. Y ver cómo desde la arqueología podemos aportar, aunque sea con un granito de arena, para explicar y dar propuestas quizás de cambio o de solucionar algún problema social o a nivel global, ¿no? Que pueda acaecer a lo largo del tiempo. Entonces, creo que desde la arqueología podemos brindar, aunque sea algo. Sí, de todas, Luisa. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Eso sería todo. Y bueno, Gracias. un beso a todos los asistentes también. Nos vemos el próximo domingo en la siguiente fecha de Cotoc. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Gracias, Luisa.